en esta mañana fría nos acompaña Elsa Viviana Peralta. Hola, ¿Cómo qué estás? gusto, bienvenida. Oye, qué bueno verte. Qué gusto, gracias. Qué gusto verlos aquí otra Yo vez. sé que tú eres fan también de estas aplicaciones, Elsa. Yo soy fan ¿No? de toda la tecnología, créeme, o sea, me encanta la tecnología, Sí. me encanta todo lo que tiene que ver con las aplicaciones, porque sí, yo creo que nos facilitan mucho la vida y yo creo que sabiendo usarlas, sabiendo hacer uso adecuado de esto y protegiendo nuestros datos personales, que es la razón por la que venimos a platicar aquí, es que podemos hacer muchas cosas buenas con este tipo de tecnología. Y es que es muy sabido, Elsa, que sí, efectivamente lo has dicho tú. Al utilizar estas aplicaciones Así es. nos facilita la vida. Y lo primero que queremos al pedir un servicio de transporte es, yo lo quiero pedir, que llegue a tal dirección y que me lleve a tal dirección. Y el resto, a veces ni siquiera le tomamos importancia, que es precisamente Así es. nuestras tarjetas de crédito, el nombre, nuestras direcciones, y todo está Todo lo que ahí, recaba, ¿no? así es, todo lo que recaba. Mira, la necesidad de este tipo de aplicaciones, en el caso del transporte, ahora vamos a hablar de la necesidad de transporte gratuito, tiene como finalidad cubrir un mercado que nos resultaba un tanto inseguro. Sí. Un tanto inseguro y a lo mejor a veces hasta incómodo, ¿Sí? a lo mejor a veces no eficiente, ¿verdad? Claro. Esto dicho con todo respeto para quienes Sí. también se dedican por otros mecanismos a llevar a cabo el transporte. Surge esta necesidad a nivel mundial y realmente te es muy útil poder utilizarlo porque en cualquier parte del mundo donde tú vas o en cualquier ciudad Claro. aquí en la República que hacen uso de este servicio, cuando tú acudes tienes una certeza de seguridad, de puntualidad y de cierta eficiencia que Y te del ayuda dinero, mucho, ¿no? ¿verdad? Que también es Así es, un poco... así es. Tarifas más controladas, en fin, una Sí. serie de factores que te ayudan mucho. A cambio de este servicio, pues para que puedas ser eficiente en un entorno tecnológico, tú tienes que compartir no solo los datos que tú dices, sino también tu localización Claro. y otra serie de información que ya hemos platicado aquí, que este tipo de información se comercializa de tal manera que ayuda a eficientar estos servicios creando ciertos perfiles de necesidades y alguna otra serie de cosas. Bueno, como todo esto se encuentra contenido en bases de datos enormes que se procesan en algún otro lugar, pues también son susceptibles de ser hackeadas o de Claro. ser, digamos que un tanto dañadas, ¿no? Bueno, y Así recientemente es. una Viviana Así es. fue muy dañada, Así es. incluso hizo un comunicado donde Así es. dinos aproximadamente cuántos datos tenía que fueron Mira, los que se te voy a lograron comentar hackear, aquí, porque sí es para un que dato veas muy todo impresionante. lo que tú pones ahí. Tú pones tu nombre, tu dirección, tu Sí. ubicación, Sí. tus datos bancarios, ¿no? Entonces, esta información que Y se de varias transmite- tarjetas, porque puedes poner Así que es. si de la del negocio, que si la La de de la la empresa, empresa. la tuya, que si pago en Das efectivo, que si la muchísimas- familiar. Así es. Das muchísimas opciones de pago para que tú puedas tener accesibilidad a este servicio. Esto, la verdad es que es bueno porque te decía, hay una finalidad también de poder prevenir delitos, ¿no? El hecho de que se comparta la información hace que se pueda detectar fraudes por parte de las autoridades, que se pueda detectar también estafas o la comisión de ciertos delitos derivados también del mismo servicio, que realmente el índice en este sentido es muy bajo. Sí. Sí, es muy, muy bajo. Entonces, sí representa también un factor de riesgo, hay que considerarlo, pero es mínimo realmente comparado con la eficiencia de lo que Claro, ofrece. Claro. ¿no? representa. Así es. Entonces, mira, hubo un tema ahí donde evidentemente sí se salieron de control este resguardo de seguridad, hubo por ahí un hackeo que fue de todos conocido. ¿Esto fue en Estados Pero- Unidos? Sí, así es, Sí, fue en ¿verdad? Estados Unidos y resulta que, bueno, pues la misma empresa tomó inmediatamente las medidas para poder rescatar esta información y que no fuera vulnerable. Claro. Pero aún así, o sea, el tema tecnológico a nivel internacional es vulnerable en cualquier base de datos. Lo que hay que trabajar siempre, y esa es la finalidad, es que aquí las empresas diseñen mecanismos de seguridad Claro. que permitan que la información de tantas personas, millones de personas en el mundo, no pueda estar en manos de otras personas que puedan hacer mal uso de ella, ¿no? Claro Entonces, está. sí, claro. Entonces, lo que hay que hacer nosotros también es, bueno, las autoridades también tienen que intervenir aquí previniendo, trabajando en la aplicación de políticas que ayuden a la prevención de delitos y que esta plataforma no se vuelva algo inseguro tampoco, sino que realmente una de las garantías que te otorga es que esa seguridad prevalezca y sobre todo la seguridad no solo de que ya te roben físicamente al abordar un vehículo, sino que también pueda ser motivo de robo por el uso de tecnología. De ¿no? tus datos. Entonces, aquí entra otro factor muy interesante que debemos cuidar mucho que no suceda. ¿no? Claro, con esto
Así Lo es. que nos estás diciendo no es que no utilicemos No, esto, claro sino que no. simplemente tener pues mucho más Así cuidado es, con lo que estemos nosotros compartiendo. Y ¿no? renovando también de manera constante tus datos personales, ¿no? Sí. Para que puedas tú no tener siempre una tarjeta fija, no tener, O una tener mecanismos. contraseña, ¿no? Hay otros mecanismos tecnológicos de pago que pueden hacer que tú utilices estas plataformas, pero no de manera directa con tus datos, ¿no? No Sí. quisiera dar nombres ahorita para no echarme a los comerciales, Claro. pero hay otros mecanismos de pago que también son seguros y en caso de este tipo de información no se llevan esa información, sino nada más se queda ahí el mecanismo de pago, ¿no? Oye, Entonces, muy bien, eso es pues importante. qué interesante saber acerca de Así es. esto. Y cuidar tus datos personales siempre, renovarlos de manera constante y decir, no entrar en pánico. La tecnología ayuda mucho, es de verdad muy eficiente, inclusive ahora para transportarnos, pero también hay que cuidar mucho nuestros datos, porque ya no seremos objeto de violencia solo en lo físico, sino también pudiera ser de tipo virtual y eso hay Claro. que En lo cuidar. cibernético. En lo Ay, cibernético. no, Entonces, hay que cuidarnos.